Hemos leído lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 17, donde nos habla de una gran multitud. El versículo 9 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y pueblos y tribus y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El versículo 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo dije: Señor, tú lo sabes. Y me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces vamos a estar mirando precisamente quién es esta gran multitud. Lo primero que miramos en nuestro tema pasado fue el comparar este pasaje de Apocalipsis 7, 9 con Apocalipsis 24, donde en Apocalipsis 24 nos dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y a través de nuestro tema pudimos mirar que este grupo de almas que resucita en Apocalipsis 24 es un grupo de almas específico, no es una multitud que nadie podía contar. Miramos que este será el pueblo de Israel, o serán los mártires que morirán del pueblo de Israel en medio de lo que será el tiempo de angustia, el tiempo del derramamiento de la ira de Dios sobre este mundo, el tiempo del reinado del anticristo, de la bestia, del falso profeta, lo cual sucederá cuando aún el pueblo de Israel esté en esta tierra. Y en todo esto, ¿verdad?, el pueblo de Israel será probado, y muchos de ellos tendrán que dar testimonio con su propia vida, prefiriendo morir y ser decapitados antes de adorar a la bestia, antes de dejarse marcar por la bestia en sus frentes o en sus manos, ¿verdad? Entonces este es el grupo que nos describe Apocalipsis 24, mientras que Apocalipsis 7, 9, el pasaje que hemos leído, nos habla de una gran multitud. Ya no es solamente un grupo específico, sino es una gran multitud. Dice que nadie podía contar, de toda nación, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Este grupo, nos dice el versículo 13, que uno de los ancianos habló diciéndome: ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces entendemos que este grupo es una multitud que nadie podía contar. No es un grupo especial, no es una nación especial como la nación de Israel, sino esta es una cantidad de gente enorme, de almas que nadie podía contar, de toda nación, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua. Y aquí nos está hablando de la iglesia de Cristo Jesús. Entonces este grupo que sale en este momento profético no nos está hablando de lo que es la ira de Dios, sino la gran tribulación. Hablábamos un poquito y les decía uno de los términos o de los aspectos como podemos identificar y debemos de identificar dos términos que se confunden muy a menudo y se usan simultáneamente, y muchas veces si los mezclamos pues ya no entendemos bien el contexto bíblico. Uno es la ira de Dios y otro es la gran tribulación. Entonces la ira de Dios es el castigo, es el juicio, es el enojo de Dios contra el mundo entero que rechaza o que va a rechazar o que rechazará
rechazará a Cristo Jesús como Salvador. Ese es el juicio que se aproxima, es la ira de Dios. Lo que estará derramándose en el tiempo del reinado del anticristo, de la bestia, del falso profeta, será la ira de Dios, los juicios de Dios. Habrá plagas, pestes, habrá situaciones terribles. Esto no va a ser una coincidencia, esto no va a ser una prueba, esto va a ser la ira de Dios, el derramamiento del castigo de Dios. La ira de Dios, en otras palabras, también se le llama el juicio de Dios o el castigo de Dios sobre el mundo desobediente. Eso es lo que se va a estar derramando. Y ya no va a estar aquí la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo va a haber sido arrebatada antes de comenzar. La ira de Dios va a ser levantada por el Señor para encontrarnos con el Señor y para estar con el Señor. Ya vamos a mirar muchos pasajes que la Escritura nos enseña que la iglesia no va a recibir ni sufrir la ira de Dios. ¿Por qué razón? Porque la ira de Dios es el juicio de Dios, es el castigo de Dios, y la iglesia no va a recibir ningún juicio, ningún castigo de parte de Dios, porque Cristo Jesús llevó nuestro castigo, llevó nuestro juicio. Lo que nos correspondía a nosotros ya lo llevó Cristo Jesús por nosotros al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces nosotros ya no tenemos que llevar ese juicio, ese castigo. Y hay muchas escrituras que literalmente, textualmente nos dicen que no pasaremos por la ira de Dios, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia, para estar con el Señor, para gozarnos con el Señor por una eternidad. Ahora, no nos ha puesto para ira, pero esto no significa que la iglesia esté exenta de pasar gran tribulación. Gran tribulación es una cosa, ira de Dios es otra. Entonces, ira de Dios es el castigo, el juicio, el enojo de Dios sobre el mundo desobediente, mientras que gran tribulación es el enojo, es la maldad, es la ira de los hombres contra la iglesia de Cristo. Y eso lo hemos mirado desde un principio del comienzo de la iglesia, y lo miraremos aún en los últimos tiempos de la iglesia antes de ser arrebatada. La iglesia siempre ha pasado tribulaciones, ha pasado grandes tribulaciones en diversos tiempos, y pasará quizás todavía a grandes tribulaciones. Solo Dios sabe a qué grado. Pero la iglesia no está exenta de pasar tribulaciones. Sí está exenta de pasar el juicio de Dios o la ira de Dios o el enojo de Dios, pero no está exenta de pasar tribulaciones. Ya vamos a mirar de qué manera la iglesia sale de la gran tribulación, de qué manera la iglesia pasa la gran tribulación. No la ira de Dios, no el reinado del anticristo, no el reinado de la bestia, del falso profeta. Cuando eso suceda, repito, la iglesia ya va a estar con el Señor, y aquí en esta tierra el único pueblo con el que Dios va a estar tratando será el pueblo de Israel. Se habrá cerrado la oportunidad para los gentiles, para los que no somos judíos, y solo habrá esperanza en ese tiempo para lo que son los israelitas, el pueblo de Israel, que ahora están cegados, que no han creído en el Señor, pero que cuando Cristo levante a su iglesia, ellos dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Creerán en Él, lo reconocerán, y desde ahí comenzará un trato especial con el pueblo de Israel. Bendito el nombre del Señor. Ahora vamos a avanzar en nuestro tema, y le cito esto y le recuerdo esto por esta razón, porque aquellas personas que creen que Apocalipsis 24, las almas que salen que dice la palabra que fueron decapitadas por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, se toma fuera de contexto ese texto para decir que esa es la iglesia. Y que muchos de los que ahora estamos aquí en la tierra llamándonos iglesia del Señor, y que si Cristo viene el día de hoy y no está preparado uno, porque anda mal, porque anda en el pecado, porque no toma en serio las cosas de Dios y todas esas razones, y se quede en esta tierra,
y que ya el Señor se llevó a su iglesia, y que si usted se queda en esta tierra después de que Cristo se lleve a su iglesia, que no se preocupe, porque al fin y al cabo hay otra segunda oportunidad, y que esa otra segunda oportunidad es lo que habla Apocalipsis 24, y que por eso dice que vio las almas de los que se dejaron decapitar. Eso sí, le dicen, pues si usted va a quedarse después de que el Señor se lleve a su iglesia, sepa que usted va a tener que dejarse decapitar. Y de aquí se toma ese pasaje de Apocalipsis 24. Se va a tener que dejar cortar la cabeza para dar testimonio de su fe, y no va a tener que adorar a la bestia, y no se tiene que dejar marcar por la bestia ni en su frente ni en sus manos, y de esa manera es como tendrá esperanza de ser salvo en ese tiempo de lo que es la ira de Dios. Entonces se habla de esa segunda oportunidad, pero porque se está aplicando este pasaje de Apocalipsis 24 diciendo que esta es la iglesia, y esta no es la iglesia. Esas almas que resucitan allí no son la iglesia, son el pueblo de Israel, que con ellos sí habrá un trato de Dios, que ellos sí tendrán oportunidad de ser salvos, que la salvación seguirá abierta y seguirá habiendo un trato de Dios, pero no para el mundo entero, no para los gentiles como nosotros, no para la iglesia que conocimos a Cristo y que no nos preparamos y se quedó en esta tierra, y Cristo se llevó a la iglesia que estaba preparada. No será para nosotros esa oportunidad. Ese trato y esa oportunidad será única y exclusivamente para la nación de Israel, y eso es porque ellos ahorita están cegados, están endurecidos, no hay un trato de Dios con ellos. ¿Sí comprendemos, hermanos? Amén. Avancemos en nuestro tema entonces. Así pasamos entonces a Apocalipsis 7, ¿verdad? Donde leímos al versículo 9, y me voy a centrar en ese versículo 9. Ya enseguida en nuestro siguiente tema vamos, o si alcanzo hoy, pues entraremos en ese punto de entender de qué tribulación salen, cómo es que salen de la gran tribulación, y vamos a mirar en este caso lo que nos dice el versículo 9, ya que también este pasaje lo aplican a eso mismo. Este pasaje lo aplican igual a decir, aquí dice claramente que los que salen, esta gran multitud que nadie podía contar, oiga, no dicen que van a ser unos cuantos que se van a quedar. Dicen que va a ser una gran multitud que nadie puede contar los que se van a quedar. Imagínese nomás qué esperanza hay. O sea, ¿en qué lugar se pone a la iglesia? Se dice, quiere decir que cuando Cristo venga no se va a llevar a nadie, a unos 3, y la mayoría, el 98, 99%, pues se va a quedar, para que pueda ser una multitud que nadie podía contar, la que se queda. Pues entonces, repito, tendríamos que decir, cuando Cristo venga no se lleva a nadie, se lleva 2, 3, y la multitud, toda la iglesia que está sobre la faz de la tierra, pues entonces se va a quedar toda la iglesia, para que toda la iglesia salga de la gran tribulación, pensando o aplicando gran tribulación al tiempo de la ira de Dios. Sin embargo, no es de esta manera. Hablar de salir de la gran tribulación es algo diferente que salir de la ira de Dios. Los que van a salir de la ira de Dios, de los juicios de Dios, va a ser el pueblo de Israel. Es el pueblo con quien Dios tratará, es el pueblo con quien Dios, a quien Dios le extenderá salvación en ese tiempo, mas no al gentil. El tiempo de los gentiles se habrá cerrado, como dice el apóstol Pablo a los romanos. Ahora, entendiendo esto y entendiendo la razón por qué es importante comprender estos temas, porque si no interpretamos correctamente estos temas, vamos a terminar creando una doctrina que diga que hay una segunda oportunidad para el que se queda después de que Cristo viene por su iglesia. Es lo mismo que si dijéramos, hay una segunda oportunidad para el que se muere y no estaba preparado. Se va al purgatorio, purga sus pecados por unos 100 años y luego se va al cielo. Esa es la doctrina tradicional de la iglesia popular, ¿verdad? Que existe un famoso purgatorio. ¿Y qué es el famoso purgatorio? Es una segunda oportunidad para el que vivió una vida desordenada, desenfrenada en esta tierra y que no quiso nada con Dios y que muere de esa manera. Entonces murió de esa manera. Dicen, ¿se va al cielo? No, pues no se puede ir al cielo porque era un pecador que no quiso nada con Dios. Entonces, ¿se va al infierno? No, tampoco se va al infierno, porque Dios es muy bueno para mandar a alguien al infierno. Entonces, ¿a dónde se va? Pues se va al purgatorio. ¿Y qué va a hacer el purgatorio? A purgar sus pecados, a pagar por sus pecados, sufriendo, depende qué tan pecador fue. A lo mejor va a ser condenado a 10 años en el purgatorio. Si fue más pecador, unos 50 años.
Si fue más, unos 100. Si fue súper pecador, unos 1000 años en el purgatorio. Pero al fin y al cabo, si fuera así, oiga, 1000 años que fuera, pues 1000 años se van a pasar eventualmente, tardarán pero se pasarán, y pues qué bueno, salió aquella alma. Pero la palabra no dice eso. La palabra no dice que hay tal cosa como purgatorio o como una segunda oportunidad después de la muerte. La muerte es la última oportunidad. Mientras hay vida hay esperanza, y una vez que muere el hombre ya no hay oportunidad. A donde va. Si va la gloria, va la gloria. Si va el tormento, va el tormento. Pero solo hay un lugar donde terminará un destino, y ese destino será, repito, la gloria de Dios o el tormento eterno, y ya no hay segundas oportunidades. No lo hay después de la muerte, y no lo hay después del arrebatamiento para el gentil que somos nosotros. ¿Sí me explico, hermanos? Avancemos entonces en nuestro tema. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 nos dice lo siguiente: después de esto miré, y aquí una gran multitud. Vean, no son pocas personas, es una gran multitud, la cual nadie podía contar, incontable, innumerable. Vamos a mirar esa multitud en la palabra del Señor. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. No son israelitas. ¿Cómo sabemos que no son israelitas? Porque son de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta gran multitud, lo único que la describe es la iglesia de Cristo Jesús. Es la iglesia redimida, es la iglesia lavada por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y nos habla de la iglesia en su entrada triunfal a la gloria de Dios. La entrada triunfal dice que en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Por qué digo la entrada triunfal a la gloria de Dios? Bueno, veamos qué dice Levítico capítulo 23 versículo 40. Rápidamente veamos el simbolismo de lo que son las ropas blancas. Es la santidad que refleja aquella iglesia. Dice que tenían no solamente ropas blancas, sino que esta gran multitud también tenía palmas en las manos. Estaba vestida de ropas blancas, que es la santidad con la que Dios reviste a la iglesia, y con palmas en las manos. Vea lo que dice Levítico 23:40. Y tomaréis el primer día ramas con fruta de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árbol frondoso y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Esta era una manera de hacer las fiestas, de celebrar, y esta era una manera simbólica de hablar de lo que era triunfo, victoria. Desde la antigüedad se practicaba esto en el pueblo de Israel. Tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. 7 días nos habla simbólicamente de un regocijo ya en el cumplimiento de los tiempos, o en el plan de Dios, de un regocijo pleno, de una plenitud. 7 días nos habla de una plenitud. Cuando acá miramos que esta gran multitud que está delante del trono, y dice que está con vestiduras, con ropas blancas y con palmas en las manos. Esas palmas en las manos representan el regocijo, representan la victoria, regocijan la celebración, la fiesta de la iglesia entrando triunfalmente a la gloria de Dios, diciendo: vencimos, luchamos, peleamos la batalla, pero llegamos a la gloria de Dios, y será la fiesta perfecta, la fiesta por 7 días, ya no literalmente 7 días, sino la fiesta por una eternidad en plenitud, una fiesta plena, perfecta, completa, la que la iglesia entrará a participar, a gozar y a disfrutar. Entonces eso es de lo que nos está hablando simbólicamente esta entrada de la iglesia, esta multitud de gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu. Nos está hablando de la entrada triunfal de la iglesia de Cristo Jesús. Veamos a esta multitud
cómo proféticamente es anunciada desde la antigüedad. Uno de los primeros hombres a quien se le anuncia, a quien se le da esta palabra y esta promesa es Abraham. Veamos cómo dice Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás benditas en todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le está dando una promesa a Abraham, y Abraham, recordemos que era un hombre sin heredero, un hombre sin hijos, un hombre que no podía tener hijos. Su esposa era estéril, él era ya viejo, y aparte de ser su esposa también ya grande de edad, no solamente que era estéril, por si fuera poco, también ya era una mujer grande de edad. Le había cesado la costumbre de las mujeres, ya humanamente no había esperanza de tener hijos. Sin embargo, Dios le dijo: voy a bendecirte, voy a hacerte grande, voy a bendecirte, voy a bendecir a todas las familias de la tierra en ti. Pero ¿cómo en mí, Señor? Si yo ni siquiera tengo hijos, ¿cómo van a ser benditas? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ni siquiera tengo un hijo, Señor. Yo te daré ese heredero, yo te daré ese hijo. Pero Pablo dice, cuando dijo el Señor en tu simiente, no está hablando de las simientes como si fuera una descendencia literal de Abraham, sino que está hablando de la simiente, hablando de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cristo es la simiente de Abraham, en la que serían benditas todas las familias de la tierra. Familias de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, serían benditas en la simiente de Abraham. Y la simiente de Abraham va más allá de la descendencia de sangre de Abraham, va más allá del pueblo de Israel. La simiente de Abraham es Cristo Jesús, nuestro Salvador, y en Cristo Jesús somos bendecidos de toda familia, de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Todo el que crea en el Señor Jesús es bendecido en esa gloriosa simiente. Entonces, esta promesa comienza desde acá. Esta multitud proféticamente se comienza a mirar desde que Dios le dice a Abraham, aunque Abraham no tenía hijos ni descendientes ni nada de ello, pero ya le comienza a profetizar: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No va a ser bendita una persona, no va a ser bendita una tribu, no va a ser bendita una nación. Van a ser benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, van a ser bendecidas por ti. ¿Y cómo pueden ser benditas por mí todas las familias de la tierra? Por tu simiente, Abraham. ¿Cuál simiente? Tu simiente es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y en Él serán benditas todas las familias de la tierra. Avancemos y miremos un poquito más. Génesis capítulo 15, enseguida la promesa sigue y se va aclarando, va trayendo mayor claridad. Y ahora vean cómo dice el versículo 4 al 6 de Génesis 15. Luego vino a él palabra del Señor diciendo: no te heredará esto, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Qué maravilloso. Le dice Abraham, ¿verdad? Tú me dices que me has bendecido y que van a ser benditas en mí todas las familias de la tierra. Y le pregunta, ¿verdad? A Abraham, ¿verdad? Dice, luego vino a él palabra del Señor diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Porque Abraham decía, pues no tengo a ningún hijo. ¿Quién me va a heredar esclavo de mi casa, que es mi mayordomo? Él es el que me va a heredar, ¿verdad? Porque no tengo ningún hijo que me puede heredar. Y Dios le dice: no, Abraham, no te va a heredar o sea, aquel mayordomo que tenía al cargo Abraham como el que estaba al cargo de todos sus bienes. Dice: sino un hijo tuyo será el que te heredará.
y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Entonces miramos que aquí una vez más, ahora el Señor le dice a Abraham: ¿sabes que vas a ser bendecido? Pues este va a ser el que va a recibir la bendición, este esclavo mío. No, va a ser un hijo tuyo. Y lo saca afuera y le dice, yo me imagino que era de noche, lo saca afuera y le dice: mira las estrellas del cielo. En esos desiertos, en esos pueblos, antes que no había electricidad y todo ello, cómo se miraban los cielos, ¿verdad? Estrellados, hermosos, ¿verdad? Sin smog como ahora, que son nubes de smog que ya no dejan ver ni una estrella en el cielo. Y la iluminación de las ciudades y todo ello, pues acá no alcanzamos a ver más de 2, 3 estrellas por ahí. Pero en aquellos lugares más remotos, más aislados, en nuestros pueblos, la mayoría que venimos de pueblos pequeños, y en aquellos años que no había luz eléctrica ni nada de esto, ¿verdad? Aquellas estrellas iluminaban el firmamento de una manera maravillosa, y uno se ponía a contemplarlas y a querer contarlas, y pues rápido perdía la cuenta sin poder llegar muy lejos. Y le dice el Señor a Abraham: ven acá afuera, mira las estrellas del cielo, cuéntalas si puedes. ¿Podría contar las estrellas? No iba a poder contarlas. Y aunque aparentemente pudiera, lo que alcanzaban a mirar sus ojos solamente eran ni un porcentaje de las estrellas reales que hay en los cielos. Porque ¿qué pueden mirar nuestros ojos? ¿Cuántas estrellas podrán mirar nuestros ojos? Pues podrán mirar algunas miles de estrellas, pero detrás de esas miles de estrellas, ¿cuántas galaxias hay? ¿Cuántos miles de miles y de miles y de miles de estrellas hay que nuestros ojos no alcanzan a ver, no alcanzan a percibir, que están detrás de lo que nuestros ojos alcanzan a ver solamente? Entonces, repito, aún alguien con una buena vista que se agarrara literalmente y muy detalladamente contando, supongamos que pudiera contarlas, eso no es todas las estrellas que hay en el cielo. Eso es nomás una cantidad mínima, pequeñitita, que nuestros ojos alcanzan a visualizar, a mirar. Pero detrás de lo que nuestros ojos no alcanzan a ver, hay miles, por no decir millones de estrellas, de galaxias en el universo que no alcanzamos ni a ver, que ni con los telescopios más grandes que el hombre haya inventado alcanza a ver a una distancia, y dice: son miles y miles y miles y miles. Pero aún detrás de lo que ese telescopio ve, hay mucho más todavía que el hombre no alcanza a ver, y que solo la mano de Dios lo pudo haber creado y lo puede ver el Dios de los cielos. Así le dice el Señor. En otras palabras, es una multitud que nadie podrá contar el tamaño de tu descendencia. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. En otras palabras, es una descendencia sin cuenta, que nadie puede contar, no tiene cuenta. Por eso en Apocalipsis mirábamos que decía: era una gran multitud, o es una gran multitud que nadie podía contar. Es lo que expresa el pasaje, y es lo que el texto nos revela en Génesis 15, la descendencia de Abraham, que nadie podría contar. Y esta descendencia va más allá de una descendencia física, de una descendencia de sangre, porque la descendencia de sangre se convirtió en una nación. Es una sola nación, no es naciones, es una sola nación. Y una sola nación es más fácil para poder contarla, para censarla, un censo y contar aquella nación. Pero en este caso no es una nación, son naciones. Por eso le decía el Señor a Abraham: voy a bendecir a todas las familias de la tierra en ti, en tu simiente. No solamente a ti, no solamente a Isaac, no solamente a Jacob, que en este caso todavía no nacían, pero no solamente era ellos, no solamente el pueblo de Israel. Esto trasciende más allá, y donde se cumple es en el versículo 6. Dice: y creyó al Señor y le fue contado
por justicia. Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. La manera como Abraham fue justificado es la manera como nosotros somos justificados. Dice la palabra en Romanos 5: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Aleluya, bendito su nombre. Es la misma fuente, es la misma manera. Entonces, cuando hablamos de Abraham, el padre Abraham es padre en un aspecto físico de una descendencia de sangre, y es padre en un aspecto espiritual, en una descendencia espiritual. Los hijos físicos de sangre son Isaac, Jacob, el pueblo de Israel, es la nación de Israel. Esa es la descendencia de sangre. Él es padre de esa nación en cuanto a la sangre, en cuanto a una descendencia de sangre. Mis hijos en cuanto a la sangre. Pero Abraham no solamente es padre de una descendencia de sangre, de hijos conforme a su descendencia física, también es padre de una descendencia espiritual, de hijos por la fe. Por eso dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aleluya. Todos los que creemos en Dios por la fe, en Cristo por la fe, nos es contado por justicia, y creemos como nuestro padre Abraham creyó, y ahora Abraham se convierte en nuestro padre. Somos bendecidos en Abraham, en su simiente, y formamos parte de esa descendencia espiritual maravillosa que el Dios de los cielos ha redimido para gloria de su nombre. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Denle ese aplauso al Rey si es para él. Entonces, cuenta las estrellas si las puedes contar. Pues no se pueden contar. Pues así será tu descendencia, no se podrá contar. Desde acá viene la promesa, desde acá viene ya esa promesa de la multitud que vendría a creer en Cristo, a ser bendecida y redimida en Cristo Jesús, que es la iglesia, que somos nosotros. Amén. Génesis capítulo 22, versículo 15, sigue la promesa, sigue la bendición. Y veamos cómo lo dice acá. Y llamó el ángel al Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces aquí nos va abriendo el panorama y va hablando con mayor claridad a cómo va avanzando la promesa a Abraham, y viene ahora a decir: de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Ahora pone el ejemplo también de la arena del mar que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esto sucedió cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo, a su único hijo, a Isaac. Y como Abraham no rehusó el ofrecer, el sacrificar a su hijo, aunque Dios lo detuvo antes de que lo sacrificara, miramos que Dios lo honra y le dice: por cuanto esto has hecho y no me has rehusado tu hijo, tu único, vas a ser bendecido de gran manera, Abraham. Vas a ser bendecido grandemente. De cierto te bendeciré. ¿Y sabes qué voy a hacer, Abraham? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hermanos, imagínese usted, ya no solamente trate de contar las estrellas del cielo. Váyase a una playa, no a todas las playas, a una sola, y trate de contar la arena que hay en esa playa. Cada grano de arena, trate de contarlo, a ver si puede contarlo. ¿Cuánto se tardaría en tratar de contarlo? Y la pregunta es: ¿podría contarlo? De una sola playa,
no digamos de cantidades enormes que hay de playas alrededor del mundo, ir a cada playa, playa por playa, contando la arena del mar para ver la cantidad de lo que es cada grano de arena. Entonces es el ejemplo que está poniendo de que es una cantidad que no se puede contar. Va a haber una multitud. Voy a multiplicar tu descendencia, aunque ahora no tienes hijo, aunque ahora, bueno, ya en este momento sí había un hijo, ya había nacido Isaac, y yo te pedí que me lo sacrificaras y estuviste dispuesto a sacrificármelo, pero aunque ahora es uno solo, es Isaac, y ni siquiera se ha casado, no tiene ni siquiera nietos todavía, pero te digo, Abraham, hay una bendición grandiosa para tu vida y hay una promesa que vas a ser bendecido como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Así haré tu descendencia, así será tu descendencia grande, nadie la podrá contar. Pon el ejemplo de estrellas del cielo, arena del mar, porque ni las estrellas del cielo se pueden contar, ni la arena del mar se puede contar. Ninguna de las dos. Entonces así será tu descendencia. Repito, hay descendencia física que se compone y se convierte en una nación, la nación de Israel, y hay descendencia espiritual, la cual es la iglesia de Cristo. Somos la descendencia de Abraham, venimos de la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús. Somos benditos en Cristo, somos benditos en la simiente de Abraham, somos bendecidos, nos convertimos en esa multitud que nadie podía contar, como la arena como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Dice el versículo 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente Israel, no solamente una sola nación, porque aquí está hablando más de la simiente que es Cristo. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces la simiente no es Isaac, la simiente es Cristo, dice el apóstol Pablo. La simiente física es Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. Y ciertamente que también se cumple en cuestión de una promesa para la nación de Israel, que él se convirtió en padre de la nación de Israel, literalmente, físicamente, humanamente. Pero la promesa de Dios va mucho más allá de una nación. Dice que serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces va más allá de una nación, habla de naciones de la tierra, todas las naciones. Obviamente no son todas las naciones en totalidad, sino son las personas que crean en Cristo de cada nación. Los mexicanos que hay en México serán bendecidos. Los guatemaltecos que hay en Guatemala serán bendecidos. Los salvadoreños que hay en El Salvador serán bendecidos. Los hondureños que hay en Honduras serán bendecidos. No será toda la nación, sino los creyentes en Cristo Jesús alcanzarán esta bendición. Pero la promesa es para todas las naciones de sobre la faz de la tierra. No importa si es África, si es Asia, no importa si es el continente que sea, la nación que sea, para todas las naciones hay una oportunidad de creer en Cristo, de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Entonces esta promesa va más allá de una promesa a un pueblo, a una nación. Va para todas las naciones, trasciende las naciones, trasciende una nación y se extiende hacia todas las naciones. Y esto solamente es a través de la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Génesis capítulo 26, versículo 4 al 6, enseguida. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Ahora ya no hablamos de Abraham, hablamos de Isaac. Pero vemos que la promesa es la misma. Y que la promesa viene una vez más ahora reflejándose en Isaac. Y el plan de Dios va más allá de solamente tratar con una sola nación. Claro, hay un trato especial con Israel y para Israel. Hay un trato especial para ellos. En este tiempo, como ya lo dijimos en nuestro tema pasado, ellos están endurecidos. Ellos en este momento han sido, dice Pablo, en parte endurecidos hasta que entre la plenitud de los gentiles. Pero el plan de Dios no es solamente para una nación,
nación, hablando del pueblo de Israel, sino que acá proféticamente está declarando el plan de Dios para todas las naciones. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Allí está la promesa. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ciertamente que la nación de Israel es una nación privilegiada y bendecida en muchos aspectos de parte de Dios, pero cuando dice y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, lo que está diciendo en otras palabras es esto: y todos los que crean en Cristo de toda nación serán bendecidos, porque son bendecidos en Cristo Jesús, en esa simiente santa, en esa simiente hermosa, en todas las naciones. Entonces la promesa en Cristo se extiende hacia todas las naciones. Por eso dice: y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. La simiente es Cristo, es donde está la promesa de que todas las familias de la tierra, de que todas las naciones de la tierra serán benditas. Entonces así fue dada la promesa tanto a Abraham como a Isaac como a Jacob. Y ahora veamos un poquito más ampliamente el panorama profético. Daniel capítulo 7 versículo 13 y 14. Vamos al libro de Daniel y veamos ya de otro ángulo lo que nos habla la palabra. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De quién está hablando en este pasaje? Es obvio, es lógico que está hablando de nuestro Salvador, de Cristo Jesús. Cuando nos dice que miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Está hablando de Cristo Jesús, está hablando de la humanidad de Cristo, de nuestro Salvador, que vino hasta el anciano de días, representando la eternidad. El anciano de días, Dios en su esencia espiritual, el poder, la gloria, la majestad. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino. Le fue dado dominio. Está hablando de lo que se le fue dado a aquel en semejanza de hijo de hombre, o sea, a Cristo Jesús nuestro Salvador. Se le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces esta es la promesa que se cumple en Cristo y solamente en Él. Entonces cuando miramos esta promesa cumplirse en nuestro Salvador, entendemos, o debemos de entender, que en esta promesa se nos dice que le es dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces estamos hablando de que se le da esta gloria, este dominio, este reino, esta autoridad sobre pueblos, naciones y lenguas. No es sobre una nación en particular, hablando del pueblo de Israel. No es sobre un grupo, no es sobre una religión, no es sobre un país, una nación en particular. No, es sobre todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas, para que le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. No es por un tiempo, no es por 50 años, no es por 1000 años, no es por 10,000 años. Es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hablamos del reino de Cristo, del dominio de Cristo, de la autoridad de Cristo. Hablamos de la gloria de Cristo, de todo lo que se le ha dado, de todo lo que Él recibe, de todo lo que Él posee. Y hablamos de los pueblos, naciones y lenguas
que le sirven. ¿Quiénes son esos pueblos, naciones y lenguas? Es la iglesia redimida de todos los pueblos, de todas las naciones y de todas las lenguas que hay sobre la faz de la tierra. Esta es esa gran multitud que nadie podía contar, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, que le sirve al Señor. Al creer en Él, al reconocerlo como Señor y Salvador, le sirve al Señor. Amén, mis hermanos. Ahora, los pasajes que hemos mirado son pasajes proféticos que nos hablan de lo que se le dio dado a Cristo. Todos los pasajes que leímos de Abraham, de Isaac, en las promesas de Dios bendecir todas las familias de la tierra, de Dios bendecir todas las naciones de la tierra en la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús. Estamos hablando de una promesa profética, una promesa que se cumpliría de una manera maravillosa. Aquí en Daniel sigue siendo una palabra, una promesa profética, pero veamos ahora ya el cumplimiento de esa promesa. Mateo capítulo 28, versículo 19. Veamos qué dice la palabra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí nos habla del último mandamiento que el Señor da. El Señor viene a esta tierra, nace como hijo, como niño, crece hasta convertirse en un hombre y muere eventualmente dando su vida por nosotros. Resucita al tercer día. Y dice que anduvo 40 días y 40 noches enseñando a sus discípulos acerca de todo lo relacionado con el reino de Dios. Antes de ascender a los cielos, que es el pasaje que estamos leyendo en Mateo 28, 19, antes de ascender a los cielos, el Señor les da el último mandamiento. Digo el último, antes de partir a su gloria, les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Les está dando un mandato, y no les da un mandato de solamente vayan a Jerusalén, solamente vayan a las ovejas perdidas de Israel, solamente vayan a lo que son el pueblo de Israel, porque este es el pueblo escogido, porque este es el pueblo de Dios, sino que aquí ya comienza a cumplirse la promesa de Dios de bendecir a toda nación, a todo pueblo, a toda tribu y a toda lengua en Cristo Jesús. Vayan, por tanto, id y hagan discípulos, prediquen mi evangelio, prediquen mi palabra, hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. El mandato es: vayan a todas las naciones, para que de todas las naciones haya gente que crea en Cristo, y al creer en Cristo se conviertan en la iglesia lavada por la sangre preciosa del Cordero de Dios, y de esta manera entren triunfalmente un día, el día del arrebatamiento, el día que Cristo venga a levantar a su iglesia. Ese día será el día que se cumplirá Apocalipsis capítulo 7, donde comenzamos, ¿verdad? Ese es el día que se cumplirá. Apocalipsis 7:9 se cumplirá cuando Cristo arrebate a su iglesia. Ya miraremos ese pasaje, lo hemos mirado en otras ocasiones, pero lo miraremos para que usted entienda cuándo se cumplirá esto. Mientras tanto que se cumple ese día del arrebatamiento de la iglesia, cada uno de los que hemos creído en Cristo, comenzando con los apóstoles, y de ahí todo creyente, el mandato de Dios es: vayan y prediquen el evangelio, vayan y lleven el evangelio, vayan y prediquen en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Comiencen predicando en Jerusalén. Es decir, nosotros no somos israelitas, no somos de Jerusalén, ellos eran de Jerusalén, ellos eran israelitas, y les dice: comiencen en casa, en Jerusalén, de allí extiéndanse a los vecinos, a Samaria, y de ahí vayan hasta Judea, y de ahí vayan hasta los confines de la tierra. A nosotros nos dice: comiencen, ¿verdad?, en Los Ángeles, vayan y prediquen el evangelio, comenzando desde Los Ángeles, vayan alrededor de las ciudades, prediquen alrededor de las ciudades de Los Ángeles, y prediquen alrededor de las naciones, y prediquen hasta los confines del mundo, para que el mundo crea y entienda y sepa que hay un Salvador, que hay salvación en Cristo Jesús, que hay perdón de pecados en su nombre, que hay vida eterna en el Señor. Tenemos una misión, tenemos un llamado, tenemos una comisión de nuestro Salvador de hacer un trabajo especial de parte de nuestro Dios.
Hermanos, el Señor no nos llamó a su camino para ponernos como floreros de adorno en una mesa. No nos llamó para eso, ¿verdad? No nos llamó para mirarnos bonitos, en otras palabras. Nos llamó para hacer un trabajo. Nos llamó, si usted quiere, para ensuciarnos las manos, alcanzando al perdido, trayendo, rescatando las almas necesitadas. Dios pone almas alrededor de nosotros, a derecha y a izquierda, en la calle, en el camino, en el trabajo, en el vecindario, las amistades, la misma familia que no conoce a Cristo. El Señor quiere que comprendamos que hay un plan, hay un propósito, hay una razón para la cual Él nos ha llamado como iglesia de Cristo. Y el propósito es de que demos a conocer que hay uno en el que serán benditas todas las familias de la tierra. Y ese uno es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. En Él serán benditas todas las familias de la tierra. La familia que venga a Cristo será bendita. La familia que crea en Cristo será bendecida para la gloria de Dios. Y es nuestro trabajo dar testimonio, llevar esa palabra, dar a conocer ese mensaje maravilloso de salvación en Cristo Jesús, para que se cumpla esa profecía y se componga la iglesia de toda nación, pueblo, tribu, lengua, de toda persona que está alrededor del mundo. Lucas capítulo 24 versículo 46 lo dice una vez más. El evangelista Lucas, el doctor Lucas, ¿verdad?, lo menciona de esta manera en Lucas 24, 46. Veamos cómo lo dice. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Qué hermosa promesa. Es lo mismo que dijo Mateo, pero ahora Lucas lo dice con otras palabras, pero está diciendo lo mismo prácticamente. Entonces está diciendo, les dijo el Señor: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Pero aquí viene el mandato: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces no se va a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en ningún otro nombre, porque solo hay un nombre en el que hay salvación, y en ningún otro hay salvación sino en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay vida eterna, solo en Él hay perdón, solo en Él hay esperanza, hay cambios de vida. Entonces que se predicase en su nombre. La predicación en el nombre de Jesús cambia, transforma, porque hablar del nombre de Jesús es hablar de la persona de Jesús, es hablar del ser de Jesús. Y Jesús es el que murió en la cruz del Calvario, es el que derramó su sangre. Así que cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo por los méritos de aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por tus pecados. En ese nombre puedes recibir perdón de tus pecados, salvación y vida eterna para la gloria de Dios. Al creer en ese nombre poderoso, al creer en ese nombre único, al creer en ese nombre soberano, hay vida eterna, hay perdón de pecados, hay bendición para nuestras vidas, para todas las naciones. ¿Qué importa? Ya no hay diferencia si soy mexicano, soy guatemalteco, soy salvadoreño, hondureño, si soy asiático, si soy africano o del lugar que sea. Ya no hay ninguna diferencia. Es simplemente el creer en Cristo lo que hace la diferencia. Entonces dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Se va a predicar en el nombre de Jesús el sacrificio de Cristo, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario para perdón de pecados, trayendo arrepentimiento a los corazones. Y al creer
trae perdón, trae vida eterna, trae salvación, trae sanidad, trae tantas maravillas la obra que Dios hace en nuestras vidas. Y esto es para todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, pero de ahí se extienden de Jerusalén a Judea, de Judea a Samaria, y de Samaria hasta lo último de la tierra, a todas las naciones, para que se forme esa gran multitud que nadie puede contar, de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, que es la iglesia lavada con la sangre del Cordero de Dios. Amén, mis hermanos. Veamos lo que nos dice el Salmo 2, versículos 7 al 9. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. La promesa de Dios sobre el sacrificio de Cristo, sobre la obra redentora de Cristo, dice lo siguiente proféticamente: yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y luego el versículo 8 dice, aquí está hablando proféticamente: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, Cristo no fue engendrado por obra de hombres como nosotros lo fuimos. Cristo no fue engendrado por papá y mamá que se unieron íntimamente y ahí nació, ¿verdad? Cristo Jesús, no. Acá nos habla proféticamente diciendo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, la concepción de Cristo, por así decirlo, sabemos que no fue algo natural, sabemos que no fue simplemente José y María estando íntimamente juntos y engendrando, ¿verdad?, a Cristo Jesús y naciendo Cristo como todos los hombres hemos nacido. Ese no fue el caso de nuestro Salvador. Dios dice: yo te engendré hoy. En otras palabras, tú no eres el producto de simplemente la unión de papá y de mamá, sino yo te engendré hoy. ¿Y cómo es que Dios engendró a Cristo en este sentido? Ciertamente que Cristo no es creación de Dios como para que Dios tronara los dedos y dijera: sea un hijo en ese vientre, y se formó un hijo y que Dios creó como criatura a Cristo. Esa no es la manera como Dios engendró a Cristo, de ninguna manera. Entonces, ¿cómo lo engendró? ¿Cómo iba a concebir el vientre de María si María misma dijo: ¿y cómo podré concebir un hijo y cómo tendré un hijo si no conozco varón, si no he estado con ningún hombre? ¿Cómo puede una mujer sin contacto con un hombre, cómo podrá quedar embarazada? ¿Cómo podrá engendrar o concebir un hijo? No se puede de ninguna manera. Entonces, el hablar de engendrar en este caso de Dios no está hablando de dos participaciones de dos seres humanos, de lo que es una mujer y un hombre. Tampoco está hablando de mitos griegos, que se creía en la mitología griega que un dios, el dios Zeus, el dios X, podía venir y tener relaciones íntimas con una mujer en la tierra y engendraba un hijo que venía a ser un superhombre, como decir un Hércules, hablando de lo que es la mitología griega. Personajes, ¿verdad?, que se miran y que históricamente los tienen en esa mitología como hijos de dioses, supuestamente. Oh, ese hombre tenía una fuerza de 1000 hombres porque era hijo de un dios, era hijo de X de Dios. Esa es mitología. De esa manera no fue engendrado Cristo Jesús, hablando de que Dios tuviera relaciones con María y un Dios con una mujer, y entonces engendraron un hijo y nació un superhijo, un superhombre, por así decirlo, porque es hijo de Dios. Dios fue el que lo engendró, hablando de una unión entre un Dios y una mujer, así como se oye o como se cree, repito, en la mitología griega. Esa no es la manera como Cristo fue engendrado. Esa no es la manera ni a lo que se refiere la Escritura cuando dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Sino esta declaración y esta expresión, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, está hablando de una manifestación completa y plena de Dios
que es espíritu, que es divino, vaciarse él mismo en un vaso, en un cuerpo humano, para poder nacer como niño, tomando un cuerpo humano, y de esa manera venir a nacer y a tomar parte como hijo de hombre, como un ser humano, no porque fuera alguien separado de Dios, sino porque era Emmanuel, Dios con nosotros. Era indiscutiblemente Dios encarnado, Dios manifestado en carne, como lo dice Pablo a Timoteo, como lo dice Isaías 9:6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, el Padre de la eternidad y príncipe de paz. Esto es el mismo Dios de los cielos vaciándose, manifestándose en ese cuerpo de María y cubriéndose con un cuerpo de carne, naciendo como hombre. No es que fue, repito, una relación de Dios con una mujer, como se dice en el credo de la religión popular, que María es hija de Dios Padre, es madre de Dios hija, de Dios Hijo, y es esposa de Dios Espíritu Santo. Ese es el credo de la religión popular, pero eso no es lo que Dios enseña de ninguna manera, ¿verdad? Ella era hija de Dios, sí, ¿verdad? Claro que lo era, pero ella no era ni madre de Dios, de Dios Hijo, o sea, era madre de lo humano, de la humanidad, pero nunca de lo divino. Él fue quien creó a María, y no María quien lo creó, quien la creó a él, sino que estamos hablando del eterno, del que dice Hebreos, el que no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, ni principio de días, ni fin de días, porque es el mismo Dios de la eternidad, viniendo a morar, a habitar entre los hombres, vistiéndose de un cuerpo de carne a través de su encarnación en aquel nacimiento que tomó. ¿Sí me explico? Esto se lo explico solamente como algo extra para el día de hoy, amén. Poquito fuera del tema, pero no podía dejar de compartírselo para que tuviéramos claro ese punto, amén. El versículo 8 dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí nos habla proféticamente de la bendición que Cristo recibe, la obra de Cristo, la causa de la obra de Cristo, la causa, el propósito, la bendición que alcanza la obra de Cristo es bendecir a las naciones. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces esta es una promesa tanto para Cristo reinar sobre las naciones, literalmente, que se cumplirá en un futuro, pero también es una promesa para Cristo salvar a las naciones de la condenación eterna. Cuando digo las naciones, no estoy hablando de toda la nación en su totalidad. Estoy hablando de todas las personas que crean en ese anuncio del Evangelio, en Cristo Jesús como su Salvador. De cualquier nación, ahora viene a ser heredad de Cristo, viene a ser herencia de Cristo, viene a ser posesión de Cristo. Somos pertenencia de Cristo. Él nos ha comprado, Él nos ha lavado, Él nos ha redimido. Somos suyos, somos pertenencia de Él. Por eso dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esta es la obra redentora, o esto refleja la obra redentora de Cristo Jesús, que trae redención a gente, a familias de todas las naciones de la tierra, de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo, de todo confín de la tierra. Así que esta es esa gran multitud, de ahí sale esa gran multitud, y de ahí se forma la iglesia de Cristo Jesús nuestro Salvador. En el siguiente tema vamos a mirar de qué tribulación salen, cómo es que salen de una gran tribulación. Vamos a mirar esto en nuestro siguiente tema. Hoy el tiempo se nos ha acabado, aquí me detengo y vamos a ponernos de pie en esta hermosa y linda tarde.